Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón para tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Señor, que mis hermanitos sean instruidos, edificados en sus vidas, sus corazones, que cada día avancen, Señor, conociendo más de tu palabra, poniendo, Señor mi Dios, este fundamento, Cristo Jesús, la roca fuerte, fundamento de los apóstoles, y Señor, cada día aprendiendo más de tu Escritura. Señor, gracias. Venos aquí, Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 18 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Mucho pueblo. Dice así la palabra del Señor. Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Amén. Hermanos amados, en este viaje misionero segundo, también, hermanitos, tuvo que salir Pablo de donde estaba. Ya vimos acerca de Atenas, la idolatría que encontró allá, y ahora fue a Corinto. ¿Se acordará usted de la iglesia de Corinto? De ahí las cartas primera y segunda de Corintios. Ahora, hermanitos, habla de que se encontró con ciertos discípulos, y de ahí, hermanitos, empezó a trabajar con ellos. Este oficio, hermanitos, que él hacía, pues era requerido. Hay algunos pormenores que quisiera mencionarle rápidamente acerca, hermanitos, de pues la costumbre judía. Había, hermanitos amados, usted conoce la historia, la palabra que se ha mencionado, doctores de la ley, fariseos, levitas, sacerdotes. Había, hermanos amados, fariseos y saduceos, los cuales no creían en la resurrección. Y también el Señor Jesús hablaba y decía a los judíos y también a nosotros que no nos dejemos, que no hagamos que nos llamen maestros, porque uno es el maestro, Dios. Y bueno, al Señor Jesús se le decía maestro, pero realmente Él lo es. Él es Rey de Reyes. Él es el sumo sacerdote. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es Hamashiach. Claro, hermanitos. Y así le conocían como Rabí, Rabeinu, Hanabí, Hamashiach. Y hermanos amados, también hoy le conocemos como Ha-Kohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto está en Hebreos. Entonces, hermanitos amados, ciertos maestros de la ley se les conocía también como rabinos. Y los rabinos, hermanitos, o maestros, o rabeino, o rabí, es lo mismo, son los mismos derivados. Aparte de la enseñanza que daban de la palabra de Dios, era necesario que tuvieran un oficio, hermanitos, para laborar, para sustentarse y aparte, hermanitos, ejercer la enseñanza de la palabra. Todos los rabinos en aquel entonces, hermanitos, doctores, maestros de la ley, ellos, hermanitos, daban su enseñanza, por así decir, gratuitamente. Entonces, con un oficio adicional, se sustentaban. Y esta práctica también la llevó el apóstol Pablo. Y hermanos amados,
Bueno, le aclaro esto porque de aquí se desprenden muchas cosas, hermanitos. Cuando hay un espíritu contrario en nuestra generación, espíritu de anticristo, hermanos amados, estas porciones escriturales se toman, se tergiversan, se tuercen para dar un argumento contrario. Me refiero cuando se aborrece al Señor, se aborrece a la obra de Dios y se aborrece a los siervos de Dios. ¿Por qué le menciono esto, hermanitos? Porque este tema acerca de que Pablo tenía un oficio, el oficio de hacer tiendas, le leo el versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Tienda, hermanitos amados, para hacerlo más simple, se refiere a los mantos judíos llamados talit. Un talit era una tienda, así se le conocía. Y hermanos, cuando muchos judíos van al Muro de los Lamentos, eso hasta en la actualidad también, se cubren con su manto judío o su talit. Y lo llegan a hacer, hermanitos, cuando oran, se cubren la cabeza, pero en momentos especiales, como que lo expanden con sus propias manos y brazos, o sea, se cubren como si fuera una casita pequeñita, individual, personal, y de ahí la palabra tienda, y equivale, hermanitos, a talit, un manto judío. A eso se dedicaba Pablo. Volviendo al punto mencionado, hermanitos, ese era su oficio, su trabajo, pero de aquí se desprenden, tal vez usted lo ha llegado a escuchar, muchos dilemas, controversias, debates. El argumento es de que como el apóstol Pablo trabajaba, entonces de ahí se sostiene que actualmente ese argumento, hermanitos, que se ha dicho, y lo voy a decir como suena, como se ha llegado a decir, dicen: manda a tu pastor a trabajar y que no sea sostenido de la iglesia, mándalos a trabajar, y si vas a dar tu diezmo, dalo a los pobres, repártelo en las calles a los pobres, no en los altares, para enriquecer a los siervos. ¿Por qué? Porque Pablo trabajaba, así que tienes que mandarlos a trabajar. Bueno, hermanitos amados, debido al estado cultural de que sí, un rabino tenía que tener otro oficio aparte de la enseñanza, no con esto, hermanitos, nos deslindamos en decir, bueno, entonces no vamos a trabajar. No, sí trabajamos, hermanitos, pero estamos conscientes de la oposición que toma argumentos para atacar. Y no se ataca a la persona solamente, hermanos amados, sino a la obra de Dios y al nombre del Señor. Y esto conlleva muchos perjuicios, es perjudicada la obra de Dios. Y hermanos amados, pues tendré que entrar en puntos muy delicados. Bueno, hoy en día, hermanitos, tenemos la misma esencia de la palabra de Dios, las mismas instrucciones. Me refiero a los siervos de Dios. Por ejemplo, hermanitos, tenemos bases bíblicas en cuanto al llamado. Cuando el Señor Jesús principalmente llamaba a sus 12, sí llamó a Pedro y a su hermano, ambos dejaron su barca y las redes. Sí llamó a Juan y a su hermano, también dejaron las redes, y también a su mismo padre. Sí llamó a Mateo, dejó inmediatamente la mesa de cobranza de impuestos. Y así, hermanitos, los que llamaba dejaban todo por él. Esa es la primera instrucción en el llamado, dejar todo. El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y claro, ellos, hermanitos, eran discipulados, capacitados por el Señor y tenían un oficio aprendido. Pero sin embargo, dijo también el Señor que nadie puede servir a dos señores, o sea, servirlo a Él y a las riquezas. No se podía, porque quedará bien con uno y despreciará al otro, amará a uno, despreciará al otro. Hablaba de la importancia del llamado. Y hermanitos,
Esto es lo que se pone en balanza y en discusión para muchos, de que piensan que es obligatorio que uno pues tenga que trabajar secularmente en el mundo para poder sostenerse, debido a que Pablo trabajaba. Pero vemos el contraste de los llamados, los discípulos que dejaron todo para seguirle a él. Y que, como decía también el apóstol Pablo, que ninguno que entra a la milicia se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, hermanitos amados, ¿cuál es el equilibrio? ¿Dejar todo el trabajo para servir a Cristo o mantener ambos, trabajo y a la vez, hermanitos, ministerio? Bueno, para esto tenemos que contemplar también principios bíblicos, como el que trabaja del altar debe comer, que el obrero es digno de su salario y no pondrás bozal al buey que trilla. Y hermanos amados, el argumento que usa mucho el anticristo, su espíritu, en este tiempo, es, hermanos amados, que el sustento, que el diezmo, que todo lo que se daba, era para levitas, y como nosotros ya no somos levitas, y eso quedó en el Antiguo Testamento, entonces nos estamos aprovechando del pueblo, y que por eso, que nos manden a trabajar, que trabajemos, y hermanitos amados, pues que la gente ya no suelte sus bienes hacia la iglesia o hacia los pastores. Con ese argumento se enseña mucho, hermanitos, la antítesis del diezmo. Dicen, no, porque era del Antiguo Testamento, solamente para levitas. Pero, hermanos, solamente se sigue a la mentira. No, han escudriñado. Porque, bueno, si usted ha encontrado una persona antidiezmo, hermanitos, que argumenta que como Pablo trabajaba, todos debemos de trabajar en lo secular también. Hermanos amados, hay una serie de preguntas que yo mismo podría hacerle a cada uno de los oponentes. Y ellos solamente se han centrado en el argumento que ataca, pero no ven varias cosas. Preguntas tales, hermanitos, que yo podría hacer es: ¿con qué propósito había levitas? Ok, se sustentaba con todos los diezmos, tipos de semilla, primicias, ofrendas, sacrificios. Parte de los sacrificios, esa carne, la comían también los sacerdotes y los levitas. Bueno, ok, se sostenía o se sustentaba a la tribu de Leví para que ministrara tabernáculo o templo. ¿Pero con qué propósito? ¿Con qué propósito había una tribu especializada para servir y ministrar al Señor? Bueno, ¿qué quería Dios, hermanitos, para que hubiera una tribu especializada, específicamente servirle? Y hermanitos, ellos no tendrían heredad, no tendrían casa, pero vivirían de los diezmos de todo Israel. ¿Para qué Dios quería una obra continua de sacerdocio, de administración y también de servicio de los levitas? ¿Para qué? Bueno, eso, hermanitos, no ha cambiado. Si había un servicio a un templo, a un tabernáculo, también entendemos, porque hemos escuchado esos argumentos de que no hay templo, que qué es lo que se va a sustentar, a quién se va a sustentar, debido a que el templo único debería de estar en Jerusalén, y claro que se va a reconstruir. Entonces, hermanitos, los opuestos dicen: no hay levitas, no somos levitas, no hay templo, y todo eso, esas modalidades de diezmos, ofrendas y todo lo demás era para ellos. Muy bien, no hay templo, pero hay predicación del evangelio. No está el tercer templo todavía reconstruido, pero ya falta muy poquito allá en Jerusalén. Pero sin embargo, hay congregaciones. ¿Cómo, hermanitos, se predicaría la palabra de Dios si no hay siervos de Dios que se dedican a ello? Ahora, voy a hacer, hermanitos, una rápida comparación y análisis de los efectos, las causas, los resultados, cuando un siervo de Dios no se dedica 100% a la obra del Señor. Hermanitos, estoy libre de jactancias
libre, hermanitos, de soberbias y altiveces, porque el Señor ha tratado conmigo. De ninguna manera pretendemos ensalzarnos, hermanos amados. No, toda la honra y la gloria es para el Señor Jesucristo. A lo que me refiero, hermanitos, las obras de Dios, sean células, iglesias nacientes, sean misiones, una congregación pequeñita, inicial, con la meta de plantar una iglesia, hermanos amados, no funcionan si es que el siervo de Dios no está presente. Si el siervo de Dios trabaja un trabajo secular y ocupa nada más horas, la obra no crece, las almas no se salvan, no se le atiende. La gente quisiera ir a pedir oración, no se puede, es una casa, está cerrado, no llega el pastor, se fue a trabajar. O sí es una casa exclusiva de oración, pero no hay quien les atienda o les reciba. Entonces, hermanitos amados, no hay una atención hacia las necesidades de la iglesia, de la gente. Entonces, hermanitos, se retarda mucho el crecimiento de una obra. Ahora el pastor o líder o predicador llega cansado, no oró, no se preparó, no se alimentó ni él ni a la grey, porque cuando un pastor no se alimenta, tampoco alimenta a la grey. Entonces, hermanitos, retrasos, tardanzas, impuntualidades, inasistencias, ausencias, y la gente también, hermanos, se descontrola. No hay pastor y las ovejas están dispersas. Por eso el Señor dispuso, hermanitos. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 9, en los últimos versos, que el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque eran ovejas que no tenían pastor. Y de ahí el capítulo 10, cuando llamó a los 12 y les dio autoridad en su nombre para echar fuera demonios, sanar enfermedades, hacer milagros y predicar principalmente el Evangelio. Hermanos amados, el dilema y la pregunta que muchos se hacen entonces: no hay que trabajar y dedicarse 100% a la obra de Dios. Si es un llamado ministerial, o sea, el Señor lo llamó, amén. Sálgase de su trabajo, deje todo, atienda a la grey de Dios. Ahora, si no es un llamado, hay una grande diferencia, hermanitos. Y aquí me enfoco a los cristianos fieles. Un cristiano fiel, desde sus comienzos, hermanitos, cuando vino a los pies de Cristo, se arrepintió, el Señor le salvó, el Señor le hizo nueva criatura, nació del agua, del Espíritu, se bautizó en agua. Es un cristiano fiel que radia amor, lleno también, cuando ya el Señor se lo da, del Espíritu Santo se llena. Bueno, un cristiano que no calla, un cristiano que resplandece. Ese cristiano fiel va a hablarle a sus hijos, va a hablarle a su cónyuge, va a hablarle a sus padres, va a evangelizarlos, y poco a poco se van a ir entregando a Cristo Jesús. También en su trabajo, con sus vecinos, empieza a dar fruto. No hay, hermanitos, un llamado ministerial, para nada. Solamente es un cristiano fiel que está dando frutos, porque la palabra de Dios fue sembrada en buena tierra, en su corazoncito. Entonces, hermanitos, no puede quedarse sin fruto. Da fruto a 190, 60, 30 por uno, porque la palabra de Dios cayó en buena tierra. Parábola del sembrador, Mateo 13. Y hermanitos, no hay un llamado ministerial. No tiene que dejar nada. Es una ovejita y está contada entre el rebaño. Acuérdese de ese término espiritual: detrás de las ovejas te saqué, le decía al rey David. Era de las ovejas, ahora es puesto adelante para cuidar las ovejas, en este caso la nación de Israel. No era, hermanitos, un ministerio pastoral, sino era un rey David, pero al principio fue pastor de ovejas. Muy bien, entonces, hermanitos, un cristiano fiel, un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que lleva fruto, predica, testifica, rinde frutos, lo que oye del Señor, lo que aprende, lo lleva a cabo y va creciendo cada día espiritualmente. Pero no tiene un llamado al pastorado. Puede seguir en su trabajo, puede seguir en su profesión, oficio, negocio,
No hay nada, hermanitos amados, que lo saque de allí. Al contrario, Dios le puede seguir bendiciendo ahí y ahí resplandecer. Es un estudiante, es un joven, es un universitario. Adelante, siga su camino y siga a Cristo principalmente. Pero si llega el momento que el Señor lo llama y lo saca de detrás de las ovejas, y ya no para ser un cristiano promedio, sino para serle un discípulo, un servidor, un llamado ministerial, entonces sí, se deja todo, hermanitos. Yo no diría de qué voy a comer. Y el miedo es, hermanitos, que esta clase de gente que dispersa las ovejas, que desparrama las herejías, como las que dicen que no des tu diezmo en el altar, sino a los pobres. Hermanitos, con más razón hay oponencia, hay persecución, hay todo este tipo de dificultades. Entonces, hermanitos, ¿qué va a hacer uno? Bueno, si no tiene llamado ministerial, siga adelante, séale fiel a Cristo y dele gloria a través de lo que hace. Como dice la Escritura en Mateo, que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una lámpara debajo de una vasija. Y hermanitos amados, también dice que a través de las buenas obras vistas por los hombres, el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Prosiga adelante. Pero si hay un llamado ministerial, habrá que ser como Pedro, dejarlo todo, como Juan, como Andrés, como Felipe, Natanael, Bartolomé, todos ellos, hermanitos, Mateo, que dejó la mesa de impuestos, y seguirle. Y es ahí, hermanitos. Ahora, el contraste con Pablo, hermanitos amados, no dejó la obra de Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Pero un punto más. Pablo era soltero. Hermanitos, no tenía esposa ni hijos. Solamente era su persona. Esto es un punto más a su favor. Ahora, si tuviera esposa, hijos, ¿de qué manera sustentaría a su familia? Bueno, hermanitos, el que participa del altar, que coma del altar. Vemos, hermanos amados, ahora ya pues extendido este tema de que él trabajaba con sus propias manos, dedicándose a hacer talits o tiendas. Dice la Escritura, estamos en Hechos 18:3, dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas todos los sábados, días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Los sábados, hermanitos, ahí en Corinto, no como en los otros lugares, en Corinto tuvo oportunidad y espacio de trabajar haciendo talit. En los otros lugares no se menciona que trabajó, hermanitos, en este oficio. Solo en Corinto. También en Corintios se aclara, hermanitos, el por qué. ¿Por qué lo hacía? Y rehusaba de hacer uso de su derecho, que él podía, hermanitos, pues tomar, ser sustentado, pero quería darles un buen ejemplo para que trabajaran. Bueno, ahora, hermanitos, dice versículo 4, y discutía en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. De lleno, hermanitos, entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea, no encontramos que su trabajo secular le estorbara, le impidiera predicar a Cristo. No como ahora, hermanitos, ya que uno no puede servir a dos señores, pues queda bien con uno, pero a las cosas de Dios llega tarde, no se prepara, no alimenta, porque tampoco uno se alimenta, no da tiempo, hermanitos, de escudriñar las Escrituras por trabajar. Pero aquí, hermanitos, no hay ningún impedimento, al contrario, está predicando la palabra. Ahora verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo:
sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia. Desde ahora me iré a los gentiles. Acuérdense, predicaba a judíos en las sinagogas, pero ellos ahí, hermanitos, blasfemaban, se oponían. Y bueno, hermanitos, ellos blasfemaban, dice aquí la escritura. Por eso él se tuvo que sacudir y decir, bueno, que él seguía, pero ahora a predicar a los gentiles. 7. Salió de allí y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, alto dignatario de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. O sea, sigue predicando, aunque había blasfemos, acuérdese. Y dice 10: porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Acuérdense, hermanitos, en los lugares anteriores era perseguido, apedreado, y aquí el Señor le consuela, le dice, hermanitos, que no tema. Dice 10: porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Oh, hermanitos, el Señor lo consolaba, le alentaba, le decía: hay mucho pueblo mío en esta ciudad. Y se refiere a Corinto. Y sí, hermanitos, se levantó una iglesia tan hermosa, llena de los dones del Señor. Por eso en 1 Corintios capítulo 12 se habla, hermanitos, decía el apóstol Pablo, que no quería que ignoraran acerca de los dones espirituales. Y bueno, una iglesia llena de dones, pero sí había ciertas carnalidades. Por eso tenía que intervenir el apóstol Pablo para corregir los problemas. Bueno, había mucho pueblo en Corinto, así que él seguía predicando. Y dice el 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hermanitos, había tanto pueblo, y claro, gentiles, no judíos. Los judíos blasfemaban y él dejó a los judíos, a las sinagogas, y ahora a predicarle a puro gentil. Ahora dice la palabra del Señor que se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. 12. Aquí empieza un problema, hermanitos amados. Otra persecución, por así decir. 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos. Galión, hermanitos, pues era procónsul, era pues como gobernante, pues. Y dice la palabra: Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, alto dignatario de la sinagoga, bueno, claro que este era judío cristiano, hermanitos, dice, lo golpeaban delante del tribunal, pero Galión no hacía caso alguno. Estaban golpeando a un hijo de Dios, hermanitos, y el gobernante como si nada. 18. Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Esto es en otro lugar, hermanitos. Como él seguía siendo judío, podía hacer votos, hermanitos. Y este voto se relacionaba con el nazareato, que tenía que ver con el cabello, sea dejarlo largo o rapárselo. Y hermanitos amados, este tema está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Números. Y bueno, él seguía siendo judío,
pero no por agradar, hermanitos, a los hombres, no por desviarse, no. Siendo judío tenía ciertas demandas, no así los gentiles. Los gentiles no se les demandaba más que lo que hemos visto, hermanitos. Muy bien, dice el versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó allí. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Así, hermanitos, andaba. Primer viaje misionero, segundo viaje misionero, y luego, hermanitos, se acercó un tercer viaje misionero. Donde iba, la gloria de Dios se derramaba, gente creía, gente se bautizaba, se abrían iglesias, él fundaba iglesias, y hermanos amados, iba encomendado a la gracia de Dios. Y claro, las iglesias crecían, y esto, hermanitos, por obra del Señor Dios Todopoderoso. También, hermanitos, esos fundamentos que Pablo predicaba, ya que él predicaba de Jesucristo, se quedaron aquí impregnados en las cartas que él escribió. Las cartas eran dirigidas a las iglesias. Por ejemplo, hermanitos, el libro de Romanos es una carta a los romanos, lo cual también se llama, hermanitos, por ejemplo, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses. Todos eran cartas, como usted las lee en su Biblia, epístolas. Una epístola es una carta. Por eso él escribía cartas, epístolas, a las iglesias que él mismo había fundado. Y esas cartas quedaron impregnadas aquí en la Biblia, hermanitos. De ahí se conforman las cartas o epístolas paulinas. También hay cartas que escribió Pedro, Juan, Yohanan el Amado. Y, hermanitos amados, hay siervos de Dios como Santiago, que también dejó cartas aquí, o la carta a Santiago, Hebreos. Todas son cartas a iglesias, hermanitos. Y bueno, es lo que tenemos como fundamento de los apóstoles. Esta obra era maravillosa y sigue siéndolo. Pero, hermanitos, si nosotros nos asentamos en la verdad, en la palabra, pues notaremos que sí es necesario que haya siervos de Dios, llamados del Señor, que sirvan de tiempo completo. Ahora uno dirá: no hay problema, no hay condenación, no se pierde la salvación si uno se dedica a las dos cosas, trabajar en el medio secular para el sustento y en la obra de Dios. Bueno, hermanitos, esto va a hacer que la obra sea más lenta, más ineficaz, y a la hora que uno, pues, hermanitos, tenga sus obligaciones y responsabilidades en el mundo, en el trabajo secular, a ese va a preferir y a Dios lo va a despreciar. Nadie puede servir a dos señores. Y si alguno diría: pastor, pero ¿cómo eso de que ya no hay levitas? Entonces, ¿vamos a sostener a los pastores como si fueran levitas? Hermanitos, Dios es el mismo, Dios no cambia. Su nombre estaba en Israel, ahora está en todo el mundo a través de la iglesia conformada por los redimidos por la sangre de Cristo. Tiene que haber siervos que ministren en su presencia, y sí, de tiempo completo. Si esto sucede, hermanitos, la obra crecerá porque uno está en la obediencia a Cristo. Pero si uno, hermanitos, no atiende eso, será una obra de años, mucho esfuerzo y desgaste, pero nadie puede servir a dos señores. Amén, hermanitos. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tus pequeñitos que reciben tu palabra. Sean hijitos tuyos, Señor, que no es necesario porque no tienen un llamado ministerial. Señor, que sigan adelante trabajando y siendo fieles a ti, Señor. Pero si alguien lo llamas y lo sacas de detrás de las ovejas,
Señor, tendrá que tomar una decisión en fe. Ayuda a mis hermanitos. Gracias, Padre, por lo que vemos, la historia del apóstol Pablo, cómo lo usaste, cómo estabas con él. Y Señor, escrito está: el justo por su fe vivirá. Si mis hermanitos no tienen que salir de las ovejas del redil, Señor, y ser puestos para un ministerio, Señor, hágase así. Pero si hay algún llamado ministerial para ellos, Señor, hágase así. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, mis hermanitos están en tus manos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Si seguimos en la tierra todavía, esperamos el lunes a las 5 de la mañana. Para todos los siervos de Dios de Filadelfia Central, hermanitos, tenemos Santa Cena el día de mañana si seguimos aquí. Amén. El Señor con ustedes.